A la 1:37 de la madrugada del 24 de agosto, miles de personas en San José se despertaron sin entender qué estaba pasando. 2 minutos después, antes de que pudieran volver a la cama, el suelo se movió otra vez. No fue el Pacífico, no fue la placa de Cocos, no fue un tsunami. Fue algo que estaba directamente debajo de sus casas, y la mayoría no sabía que existía. Hoy vamos a descubrir los 8 datos sobre el doble temblor que sacudió el Valle Central de Costa Rica. Y quédate hasta el final, porque el dato número 1 revela por qué este sismo fue más peligroso de lo que los números sugieren, y no por las razones que crees. Antes de continuar, una pregunta que vamos a responder al final. ¿Puede un temblor de magnitud 5,4 ser más destructivo que uno de magnitud 7,6? La respuesta existe en la historia de Costa Rica, y es incómoda. Empecemos. Dato número 8. 2 sismos en 2 minutos. Eso no es normal. A la 1:37 de la madrugada, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica registró un sismo de magnitud 5,4. Epicentro a 11 kilómetros al norte de Cascajal, en Vázquez de Coronado. Profundidad 7 kilómetros. A la 1:39, antes de que el polvo se asentara, llegó el segundo. Magnitud 4,8. Profundidad 10 kilómetros. Casi en el mismo punto. Quien estaba de pie después del primero no alcanzó a volver a la cama. El segundo golpe llegó mientras todavía se escuchaban voces en los pasillos. Más de 30 réplicas en las primeras horas. Algunas imperceptibles. Otras no tanto. Una tapia dañada en Dulce Nombre de Jesús. Un poste caído en San Vicente de Moravia. Desprendimientos en el kilómetro 30 de la Ruta 32, la arteria que une San José con el Caribe. 0 muertos. 0 heridos. Pero el miedo de las 1:37 no se mide solo en escombros. Dato número 7. Los primeros números que circularon no eran correctos. En los minutos siguientes al sismo, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica publicó un reporte automático del primer evento, con magnitud 5,8 y un epicentro en Buenos Aires de Punta Arenas, a decenas de kilómetros del lugar real. Las redes se llenaron de capturas. Algunos dijeron que lo estaban ocultando, que el número real era mayor, que el epicentro estaba en otro lugar. Nada de eso era cierto. Lo que ocurrió tiene una explicación técnica simple. Los sistemas automáticos calculan con las primeras ondas que llegan a las estaciones más cercanas. Si hay pocas estaciones en el cálculo inicial, o si 2 eventos se superponen en el tiempo, el punto puede saltar decenas de kilómetros. Por eso los reportes automáticos se marcan como preliminares. Minutos después, el propio observatorio revisó y corrigió. El primer sismo quedó anclado en Coronado. El segundo también. No fue censura. Fue el procedimiento normal funcionando exactamente como debe. Dato número 6. Esto no fue la placa de Cocos despertando bajo San José. Esa distinción importa más de lo que parece. En Costa Rica existen 2 motores sísmicos completamente distintos. El primero es la subducción oceánica. La placa de Cocos se mete bajo la placa del Caribe, frente al Pacífico. Ahí nacen los terremotos grandes de la costa, Nicoya, Cóbano, Golfito. Pueden superar magnitud 7. Suelen ser más profundos y más lejanos al Valle Central. El segundo motor son las fallas locales del interior. El Valle Central está sobre un sistema de fallas y pliegues. Esas rupturas son más cortas, generalmente más superficiales, liberan menos energía total que una megafalla marina, pero están directamente debajo de millones de personas. La madrugada del 24 de agosto habló el segundo motor, no el del mar. El sismólogo Leopold Linkimer, de la Red Sismológica Nacional, lo confirmó. Los sismos tienen relación preliminar
con el sistema de fallas de Río Sucio, una falla local del sector de Coronado. Dato número 5. La falla de Río Sucio tiene entre 14 y 17 kilómetros de extensión. Y algunos estudios le atribuyen potencial para generar eventos de magnitud superior a 6. Esa frase hay que leerla con cuidado. Superior a 6 no significa un 8 mañana. Significa que esta falla no está agotada. Que lo que ocurrió a la 1:37 puede no haber sido su máxima expresión. Un sismo a 7 kilómetros de profundidad bajo Coronado no es lo mismo que un sismo a 80 kilómetros bajo el Pacífico. Piensa en una mesa. Si golpeas el piso del comedor, los vasos saltan. Si golpeas el jardín de la casa de al lado, se oye, pero el vaso sobrevive. La magnitud mide el golpe. La profundidad y la distancia deciden si el vaso cae. A 7 kilómetros, el suelo se sacude con una aceleración que los números no transmiten bien, hasta que sientes el segundo piso moverse bajo tus pies a la madrugada. Llevamos 4 datos. Quedan 4. Y los que vienen son los que más cambian la manera en que entiendes lo que realmente está en juego. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. El botón está justo abajo. Y cuéntame en los comentarios, ¿lo sentiste? ¿Fue un empujón seco o una vibración larga? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Dato número 4. Costa Rica ya vivió esto antes. Y el resultado fue devastador. El 8 de enero de 2009, a la 1:21 de la tarde, un sismo de magnitud 6,2 rompió cerca de Cinchona, al norte del Valle Central. Profundidad: 4,6 kilómetros. También una falla local superficial. En Vieja Cinchona, la intensidad fue extrema. Cerca del 90% de la infraestructura quedó destruida. Casas, escuela, iglesia, comercios. Al menos 27 muertos. Cerca de 1000 damnificados. El pueblo viejo se mudó. Literalmente, dejó de existir en ese lugar. Un 6,2. Solo 8 décimas por encima del 5,4 de esta madrugada. La diferencia no fue un titular. Fue la profundidad, la ladera, las casas y un pueblo sentado encima de la ruptura. Y ahora el contraste que nadie espera. 3 años después, en 2012, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la península de Nicoya. Un sismo enorme de subducción que los científicos llevaban décadas anticipando. Resultado: 2 muertos. Un 7,6 mató a menos gente que el 6,2 de Cinchona. No fue milagro. Fue distancia, preparación, normas de construcción y un sismo que la ciencia estaba mirando. Dato número 3. La Ruta 32 es el dato que más se subestimó esa madrugada. Los desprendimientos en el kilómetro 30 no son un detalle de tránsito. La Ruta 32 es la única conexión directa entre San José y el Caribe costarricense. Una arteria de carga, turismo y abastecimiento que no tiene sustituto inmediato. Material suelto en la calzada de noche, sin iluminación adecuada. Puede hacer más daño que el sismo mismo si un conductor no frena a tiempo. Por eso la Comisión Nacional de Emergencias pidió precaución específicamente en esa ruta. No evacuación. No alarma nacional. Precaución, que en el idioma de las emergencias significa: el peligro real está en lo que no ves cuando vuelves a salir. Dato número 2. El peligro real no está en el mapa. Está en tu casa. Después de un 5,4 superficial bajo el Valle Central, los sismólogos identificaron 3 cosas concretas que vale la pena revisar. La primera es la secuencia de réplicas. Ya van decenas. Pueden seguir días. La mayoría serán imperceptibles. Algunas no. Si viene otra, agáchate, cúbrete, sujétate. La segunda es la estructura de tu casa. Una grieta de madrugada se ve mejor a las 7 de la mañana. Revisa paredes perimetrales, mampostería, rincones con yeso.
Una tapia.